Hola, ¿cómo están? Acá estamos, como verán, no frente a un pizarrón, como les dije que íbamos a estar, porque hay una nueva forma de analizar la información sin tener que ir al pizarrón todavía, porque quiero que vean una pequeña diferencia entre la forma de presentar la información. ¿Por qué? Porque no vamos a desarrollar temas específicos en este video, sino la idea es, o mejor dicho, quiero transmitir la idea a desarrollar durante todo este enfoque, que es a veces hay una desconexión entre los fines del contador y los fines del empresario. No coinciden y puede generar problemas que van a llevar al fracaso del emprendimiento o a algunos problemas que pueden existir porque algo que vamos a decir constantemente. Hay cosas que el empresario barra emprendedor no tiene por qué saber, ¿no es cierto? Y no tiene el contador cómo adivinar. Eso es lo que vamos a manejar todo el tiempo en este enfoque. Es decir, hay cosas que el empresario no sabe que tiene que hacer y por otro lado el contador no sabe que el empresario hace, ¿no es cierto? Entonces se produce un cortocircuito y el principal problema se ve, por ejemplo, en el traspaso de información y en la necesidad de información que tiene uno que no se ensamble, digamos. Entonces vamos a tener determinadas ventas, por ejemplo, de uno y el otro va a pensar que tiene determinadas ventas. ¿Puede ser posible esto con la tecnología que hay hoy? Sí, puede ser. No en términos impositivos a lo mejor, pero sí en términos más económicos y financieros, que al fin y al cabo después lleva a problemas impositivos. Entonces, antes de avanzar, quiero decirles que algunos temas más específicos, por ejemplo, si hablo de responsable inscripto, monotributista y quieren saber algunas diferencias, después vamos a ir tratando videos específicos para cada uno, por ejemplo, ya que este enfoque es para emprendedores, empresarios y jóvenes profesionales. Vamos a tratar videos que necesiten reforzar conocimientos para los empresarios aparte y para los jóvenes profesionales o de otras profesiones, contadores que no sean jóvenes, en otros videos. Por ahora va todo en este y al final les diré algunos tips y conceptos, pero ahora vemos todo como forma de desarrollar esta idea que vamos a ver en el curso. Bueno, antes que nada, los contadores con los que les voy a mostrar el cuadro monotributo, sí está un poco simplificado. Algunos pueden tener cuadros mejores, yo he visto cuadros peores. Entonces esto que les voy a mostrar es a manera de resaltar el contraste entre un tipo de información y otro tipo de información, o mejor dicho, otra forma de presentar. Como ustedes están viendo, hay un cuadro de control de monotributo. El monotributo es, y hago paréntesis, tengo un video donde lo explico, pero rápidamente se lo explico acá para que entiendan, es una forma más simplificada de, o sea, contribuyentes más chicos que tienen que cumplir determinados parámetros. Algunos tienen que ver con superficie, otros con consumo de energía eléctrica, pero lo que más se controla son las compras y las ventas, que es por los principales motivos que uno cambia de categoría o se va de este régimen. Entonces, por ahí quieren miren el video, si no, seguimos acá y después lo miran. Entonces uno hace el control de las ventas en los 12 meses anteriores. Vamos haciendo un control mensual. Esto es lo más similar que se pueden encontrar los controles que se hacen. Y por otro lado, las compras tienen que ser de determinado tamaño. Y la importancia de esto es que ahora todo está en la página de la FIP. Ustedes pueden consultar mis comprobantes, van a aparecer las ventas que hicieron, la facturación y las compras que hicieron a su nombre. Todavía hay algunos comprobantes que no aparecen, pero no es tema de este video. Ustedes supónganse que estamos ante información que sacamos de AFIP y que no hay otros comprobantes. Entonces, vemos este cuadro y vemos las ventas, es decir, la facturación, y las compras, es decir, cuánto compro. ¿Qué información podemos sacar de este cuadro? Que hubo tantas ventas por mes, total del año. Sí, empezó tarde, antes que se produzca eso. Y tantas compras por mes, el total del año. Sí, superan a las ventas las compras. Bueno, ya. Esto es lo único que podemos obtener de este cuadro. Fíjense la diferencia entre la información que necesita un contador y la información que puede elaborarse si uno realmente se entromete un poco más en el negocio del cliente. Es decir, con la misma información se elaboró este cuadro de control de monotributo y con esta misma información se elabora este cuadro que ustedes están por ver ahora. Fíjense, hay unas pequeñas diferencias por discrepancia de criterio impositivo a lo mejor, pero fíjense, la pequeña diferencia en los ingresos es por una factura de alquiler de 15.000 y en las compras es por otro que se agregó, que ya les voy a explicar de qué viene. Entonces, fíjense la diferencia entre un tipo de información y otro tipo de información. ¿Qué podemos de una manera ver acá?
Y antes que nada, ¿qué es esto? Es un flujo de fondo pero devengado. Entonces, el flujo de fondo es por lo percibido, es ir anotando los ingresos y egresos que yo tuve para ver cómo está la caja. Porque a veces se mezclan todas las cosas y es lo que vamos a ver. A veces se mezclan ingresos de una actividad, ingresos de otra, gastos de esta, de aquella. Y después miramos, como en este caso, que por ahí la actividad no estaba siendo tan rentable o que había otros ingresos que no eran de propiamente la venta, sino que venían de otro lado. Y si vemos que las ventas son menores que las compras, hay algo que está pasando. Entonces, fíjense cómo al abrir el panorama de otra manera, metiéndonos un poco más en la actividad del cliente, vemos lo que está pasando. Ustedes vieron que teníamos un nivel de facturación. Acá vemos que es otra. Ese desglose nos muestra cómo está compuesta esa facturación. Entonces, fíjense, este mismo contribuyente, que no se los dije, pero se trata de la venta de productos nuevos, es decir, vende regalos y productos personalizados, tenía esta facturación. Pero a su vez, fíjense que tenía ingresos por alquileres. Y hago un paréntesis. Uno, cuando hace el control de monotributo, discrimina entre servicios y ventas. Hago la salvedad para que no crean que está mal el cuadro de monotributo, sino que es simplificado para resaltar la diferencia con esto. Pero sí hay un cambio de criterio o una consecuencia. Uno controla el monotributo por periodo y por factura. Pero en este caso, para hacer un estado de resultado de la manera más correcta, tenemos que hacer por lo devengado. Es decir, ¿cuándo nace esa venta, ese alquiler? Bueno, el alquiler corresponde a 15.000 de cada mes. Al incluirnos en la actividad del cliente, le decimos, a ver, dame el contrato de alquiler. Ah, vos empezaste en marzo. Bueno, desde ahí es 15.000 mensual. ¿Lo cobraste o no lo cobraste? Es otro tema. Eso va a tener que haber facturado 15.000 mensual. Vamos a reconocerlo cada mes que tuvo que haber pasado. Ya, primera diferencia con un cuadro de control simplemente impositivo. Le interesa cuánto se facturó en el año. Acá nosotros queremos saber las ventas. ¿Para qué? Para hacer esta especie de estado de resultado. Y bueno, van a decir, lo decimos ahora, ¿qué es un estado de resultado? Donde pongo las ventas barra servicios prestados que tuve, menos todos los costos relacionados con llevar a cabo la actividad. Entonces, lo que yo debería hacer mes a mes es esto: discriminar los ingresos que tuve lo más que pueda y que sea útil. Es decir, no voy a discriminar por nombre a quién le vendí, pero sí por actividad, a lo mejor por línea de productos. Por ejemplo, tengo una tienda de ropa, discrimino las ventas que hice de ropa para hombre y las ventas que hice de ropa para mujer. Es decir, ¿y qué importa esto a fines impositivos? No, acá lo que queremos es, a fines impositivos, el total de ventas. Acá queremos incluir en el negocio para saber de qué manera podemos ayudar al cliente y ustedes como empresarios de qué manera podemos mejorar el negocio. Acá simplemente hice una separación en términos impositivos. Las personas físicas y los sujetos de empresa, siendo todo aquel que sea responsable inscripto. Ya vamos a ver que un responsable inscripto es un monotributista. Y por otro lado, en las compras reconocimos aquellas que componen rápidamente distintos rubros. Por ejemplo, compra de mercadería de insumo, los fletes de la mercadería, alquileres que se pagan porque hay un local que se alquiló, si hubo compra de bienes de uso y otros gastos así. Fíjense, esto es lo más simple que se puede poner y ya da otro sentido a la información. Por ejemplo, ¿qué detectamos si miramos rápidamente? Que las ventas de productos son menores aún que la facturación que teníamos, porque hay 150.000 que corresponden a alquileres. Entonces, todas esas compras, a su vez, representan un mayor porcentaje una mayor pérdida todavía por esta actividad que se está desarrollando. Pero, ojo, ¿cómo puede ser eso? Al consultar al cliente, ¿qué pasó? Había obtenido un crédito a tasa cero. ¿Cómo pudo solventar eso? Bueno, con un crédito a tasa cero, que son 150.000 más los 150.000 de alquileres, y bueno, está pudiendo llevar el negocio a ver si lo remonta. Pero no nos vamos a meter en eso, estamos viendo la importancia de esto. Vemos que si compara las compras de insumo con los fletes, con los alquileres, más o menos están los mismos valores de las ventas. Hay una gran compra de bienes de uso. Entonces, bueno, es una primera etapa de que se está desarrollando el emprendimiento. Es lógico que invierta. Entonces puede ser que se lo haya prestado a alguien, a su vez usó el crédito tasa cero, de ahorros, ¿no es cierto? Es lógico que
esté comprando. ¿Y qué me van a decir? Bueno, sí, todo muy lindo. ¿Y de qué nos sirve todo esto? Que ustedes se pueden poner a analizar y, por ejemplo, ¿en qué mes empezó a vender más? ¿O cuándo vende más? Bueno, fíjense que todo se corresponde con que aumenta la venta, o decir, empieza a facturar porque la venta estaba antes, yo porque conozco que empezó antes la venta, empieza a facturar cuando empieza a alquilar. Cuando pone el local empieza la facturación. Y fíjense que al mes de alquilar ya tiene un cliente que es una empresa. Bueno, es importante y antes no. Entonces, vamos analizando la información después. ¿Era tan malo el negocio de que tenía tantas compras y no vendía mucho? En realidad no, porque tiene casi 190.000 pesos de bienes de uso. Ah, bien. Y es importante tanto a nivel impositivo como a nivel contable. ¿Por qué? Los bienes de uso no van restando un estado de resultado, si la forma en que los pague a un flujo de fondo para saber cuánta caja tiene. Si ahora se pierden, no hagan drama, porque vamos a ir todas las semanas avanzando sobre esto y me pueden ir dejando sus dudas y consultas. La idea es que conjuntamente vayamos analizando cada aspecto. Y esto es monotributista. Cuando veamos el responsable escrito van a ver que hay muchas variantes más de otras cuestiones. Entonces, fíjense, en el monotributo los bienes de uso no forman parte de ese control que se hace de las compras. Entonces acá es donde choca lo que yo les digo. Hay una desconexión entre el empresario y el contador. ¿Por qué? Puede ser que se pase de una categoría, se pase un monotributo por las compras y después al tiempo se enteren, no, pero yo compré muchas máquinas y saqué un préstamo. ¿Y por qué no se le informaste a tu contador? ¿Y por qué el contador no sabía eso? Bueno, es falta de investigación de un lado, falta de avisar por otro. Porque si vemos de la manera que aumentan las compras en un momento determinado, o antes de facturar vemos que hay compra, tenemos que ver que hay algo raro. Pero por ahí viendo simplemente un cuadro de control de monotributo, pasa de largo. En cambio, si desglosamos así la información para hacer un estado de resultado, estamos viendo una información un poco mejor. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes, como empresarios, emprendedores, lleven una información más detallada. ¿Por qué? Me van a decir, bueno, pero sí, ¿qué tanta información nos puede dar esto? Porque fíjense los supuestos. Acá suponemos que todas las ventas están cobradas, que todas las compras están pagadas, que no existen más ventas que las facturadas, que no existen más compras que las facturadas. Y para aquellos que me dicen, sí, bueno, hay una diferencia entre el cuadro y las compras del monotributo. ¿Por qué es? Porque metí una factura que no figuraba en la FIP. ¿Qué pasa? Para demostrar que puede cambiar, que no siempre va a ser lo mismo. Hay una factura que llegó de un flete que no está cargada en la FIP. ¿Por qué? Porque la forma de facturar que tiene el flete, ese tipo de información todavía no aparece en la página de FIP. Entonces, una de las cosas que vamos a ver, puede haber compras que no están cargadas acá. En este caso son 2.000 pesos y moneda, en otro caso puede ser mucho más y tal vez no salga para un control impositivo, no afecte el monotributo porque no está ahí, si se les pasa no pasa nada, pero le está afectando la caja, le está afectando el estado de resultado mensual. Fíjense cómo en estos casos que por ahí tiene una ganancia y aparecen, no sé, en este mes de octubre que tiene 46.000 pesos de una ganancia, vamos bien, decimos, pero resulta que había 50.000 pesos de flete ese mes porque se compró ese bien de uso. Bueno, entonces no estamos tan bien, pero ¿qué pasa? Estamos omitiendo información que nos permite una mejor calificación en términos impositivos y un mejor conocimiento. Por eso, vamos a ir viendo esas cuestiones, vamos a ir viendo que acá no estamos hablando de dónde tiene la plata. Vamos a ver que aparece la caja, aparece la cuenta corriente bancaria y ahí empezamos. Pero ¿y este ingreso de dónde salió? Pero ¿cómo si vos vendiste esto tenés esta cantidad de ingresos? ¿O cómo si vendiste tanto no tenés nada de ingresos y en la caja no hay nada? Bueno, aparecen la falta de cobranza, aparecen las ventas que me olvidé de facturar, me anticiparon plata. Todo eso lo vamos a ir ampliando y vamos a llegar al flujo de fondo ideal y a un estado de resultado ideal. ¿Cuál es la diferencia? Que uno lo vamos a hacer por lo devengado, por las ventas que tuvimos, las compras, todo lo demás, y el otro vamos a analizar lo cobrado. ¿No es cierto? Porque van a ver que cuando uno es responsable inscrito es importante la caja para el consumo, las deudas y créditos para que cierre el consumo que ustedes pueden hacer de acuerdo a la ganancia que tuvieron y es algo que se tiene que analizar mensualmente.
Bueno, espero no haberlos mareado. Acá llegamos al punto de breves conceptos que le voy diciendo para que analicen. Acá los contadores se quieren ir, se pueden ir, es para los empresarios, emprendedores. Vamos a hacer un pequeño aporte de algo que no tocamos acá. Facturación. La facturación es dar el comprobante de la operación, que hay varios para diferentes operaciones, pero para la venta, los servicios, lo que estamos acostumbrados a ver, que es lo general que vamos a ver acá, se utiliza la factura, es decir, comprobante válido ante la AFIP para respaldar la operación. Por otro lado, es decir, yo voy a hacer una operación de compra. Bueno, ¿qué respalda la operación de compra? La factura. Para el otro, que es la venta, respalda la factura. Eso no quiere decir que se cobró. Por lo general, por lo general se paga al contado, me dan un ticket por pagar con el POSnet, con Mercado Pago, pero puede ser que no se cobre. Cuando son compras grandes de mayoristas o cada un mayorista, a veces puedo meter un cheque, a veces puedo comprar en cuenta corriente. Entonces después me dan un recibo. Es decir, cuando yo hago un pago, me dan un recibo. Fíjense que cuando van, por ejemplo, a un lugar a comer, le dan el tiquecito y a su vez le dan un papelito de cómo pagar. Salvo que sea en efectivo, que le dan se llama el comando, no sé el nombre, creo que es comando, le llama así a la comanda, perdón, el papelito que le da con lo que le cobraron. Entonces tienen dos comprobantes, el que respalda la operación y el que respalda el pago. Eso tienen que saberlo. ¿Por qué? Porque pueden tener un nivel de facturación espléndido, pero un nivel de cobros nulo. Entonces, es importante ir registrando los recibos. Más allá de eso, sepan que no es lo mismo recibo que factura. Y si quieren saber la diferencia aún más con el recibo de sueldo, vayan a otro video que tengo. Vamos a recalcar la importancia de lo devengado y lo percibido. Devengado quiere decir reconocer algo cuando sucede o cuando debería reconocerse más allá de cuándo se factura y más allá de cuándo se cobra. Porque en los impuestos existe algo que se llama nacimiento del hecho imponible. Es decir, se declara un ingreso, se toma una compra cuando la ley lo establece. No importa la facturación, aunque lo primordial siempre tener en cuenta la factura, hay otras cuestiones, como en el caso de los alquileres o el servicio de asesoramiento mensual, que se toma el mes en el que debería haberse declarado el alquiler por más que no se haga la factura y el mes en que se presta el servicio. Por ejemplo, si yo contrato a un contador, el contador, por más que yo no le pague, me tiene que emitir una factura de manera mensual reconociendo eso. Si no hace la factura, igual tienen que reconocer ese ingreso. Acá pueden ver que el concepto de devengado se aplica a que tengo un contrato de alquiler y todos los meses se debe reconocer un ingreso por más que me paguen o que no me paguen o que me olvide de facturar. Eso es devengado. Percibido quiere decir que yo reconozco los hechos cuando me pagan o cuando los cobro. Entonces, fíjense que la caja se lleva por lo percibido y el resultado del ejercicio se lleva por lo devengado. ¿Por qué? Porque van a aparecer dos conceptos más, que son los créditos y las deudas. Créditos son los derechos que yo tengo de cobrar a alguien, algo que no me pagó. Y las deudas son los derechos que tienen los otros hacia mí porque yo no le pagué. Entonces, de acuerdo a las ventas y compras, estas no van a coincidir siempre con lo cobrado y lo pagado. Por lo tanto, voy a tener deudas por lo que no pagué y créditos por lo que no cobré. Así que, dicho esto, vamos a la último aporte teórico, que es ¿qué diferencia hay entre un responsable inscripto y un monotributista? El monotributista tiene un régimen simplificado en el que paga todos los impuestos en uno, por decirlo así. Entonces, ustedes, para permanecer con ese beneficio, tienen que respetar ciertos parámetros. El principal que preocupa a todos es la facturación, ¿no es cierto? Porque es el más difícil de sobrepasarse, porque uno, si una vez que encuadra la superficie, difícilmente va a cambiar de lugar. El consumo de energía eléctrica es por kilowatts y no por precio. Y los alquileres ahora están convirtiéndose en un factor bastante interesante, pero todavía no es el primordial. Siempre se va midiendo con la facturación. Entonces, tienen hasta un tope para facturar de acuerdo a si venden cosas muebles, es decir, venta de productos, por ejemplo, o si son servicios, incluido el alquiler. De verdad, con términos muy así del día a día. Y por otro lado, el responsable y cripto tiene que tributar por IVA, digamos, declara un IVA por las ventas que hace, se toma un IVA que descuenta ese IVA a pagar por las compras que realiza. Es decir, tiene que, por la diferencia entre la compra y la venta, se genera algo que va a depositar, esto es muy término sencillo, no hablar de retención, que va a depositar mensualmente. Por otro lado, tiene que estar inscrito en el impuesto a las ganancias, presenta declaración jurada anual de ganancias, mientras que un monotributista no, ya paga una cuota mensual por eso. A su vez de que hay componentes previsionales de obra social en el monotributista que
el responsable de crédito paga por otro lado, pero fíjense la diferencia. Un monotributista, mientras que venda y compre dentro de los parámetros, no tiene que preocuparse por nada, simplemente por pagar mensualmente. Eso hace que por ahí se descuide el análisis de las ventas y de las compras. Y por otro lado, el responsable de cripto, en su afán de no querer tener que pagar IVA, descuida un poco la facturación y la relación del costo con las ventas. Entonces todo eso lo vamos a ver cómo se puede entender mejor a través de un estado de resultado mensual, proyectando la información, todas las variantes que hay, y por otro lado también para un monotributista, para que el emprendedor pueda tener una herramienta más y para que el contador vaya en tiempo real analizando cómo le va al emprendimiento, a la empresa. Así que bueno, espero que les haya sido útil este video. Cualquier sugerencia será bienvenida, ¿no es cierto? Así que bueno, nos vamos a estar viendo en otro video desarrollando un poco más esto y bueno, dependiendo de las críticas, si seguimos usando este método, si quieren que pasemos a un pizarrón o si quieren que haga con captura de pantalla. De por sí no va a ser urgente el cambio, pero trataré de darle un poco de captura de pantalla al próximo video para que vean si les gusta o no les gusta, o recomendar un video en el que hago captura de pantalla para ver si les interesa más así. Así que bueno, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.